La Voz de América presenta. Autoridades desmantelan el campamento de migrantes haitianos en Del Río, Texas. Activistas piden al gobierno de Joe Biden el cese de lo que consideran abusos contra migrantes haitianos. Además, gobiernos americanos buscan respuestas regionales a los flujos migratorios. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos esta emisión con noticias de los haitianos que permanecen en la frontera sur porque este viernes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció el desmantelamiento total de un campamento que miles de migrantes haitianos habían levantado la semana pasada bajo un puente en Del Río, Texas. Jacopo Luzzi se encuentra en la Casa Blanca con todos los detalles. Jacopo, ¿qué fue lo que sucedió? Yasmín, la situación de crisis en la frontera sur estadounidense se ha convertido en un tema central en Washington, con legisladores de ambos partidos acusando a la administración Biden de no responder apropiadamente. Pero el secretario de Seguridad Nacional este viernes, hablamos de Alejandro Mayorkas, defendió la respuesta gubernamental. Dijo que el título 42 seguirá vigente y anunció que los migrantes fueron removidos todos del acampamento de Del Río en Texas. Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. También aplicamos nuestros procedimientos operativos de meses de duración en la frontera que hemos estado aplicando a todos los migrantes encontrados en la frontera durante este momento tan desafiante de la pandemia de COVID-19. A partir de esta mañana, ya no hay ningún migrante en el campamento debajo del puente internacional de Del Río. Entre tanto, el presidente Biden abordó el tema este viernes y prometió consecuencias para los responsables que abusaron de los migrantes haitianos. Más de 14,000 migrantes llegaron a la frontera tejana de Del Río en la última semana. Y después de días de caos, miles de personas acampadas bajo un puente y escenas brutales de cómo los agentes fronterizos a caballo enfrentaron a los migrantes, la situación vuelve lentamente a la normalidad. Casi 2,000 migrantes haitianos fueron admitidos a Estados Unidos, otros 2,000 fueron deportados en avión y el resto se desplazó a otros puntos a lo largo de la frontera o volvió a México. Entre tanto, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden asumió responsabilidad por lo ocurrido y dijo que los agentes acusados pagarán por sus actos. Habrá consecuencias. Es una vergüenza, pero más allá de una vergüenza, es peligroso. Está mal. Envía el mensaje equivocado a todo el mundo. Envía el mensaje equivocado en casa. Simplemente no es lo que somos. En Washington, la legisladora demócrata Frederick Wilson dijo que el FBI ha seguido a través de charlas en Facebook los movimientos de los carteles que se benefician de esquemas de contrabando de personas y que se espera que 60,000 inmigrantes más hagan el viaje desde Panamá, Chile, Brasil y Ecuador. La cifra por ahora no encontraría confirmación por las autoridades de inmigración. Según las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el número de migrantes habría ascendido tanto y tan rápidamente debido a desinformación compartida en las redes sociales sobre la posibilidad de ingresar más fácilmente a Estados Unidos sin documentación en este periodo del año. Te agradezco, Jacopo. Y justamente activistas en El Paso, Texas, hacen un llamado a la administración Biden en respaldo a los miles de migrantes haitianos que han llegado en los últimos días a la frontera con México. Alejandro Saldívar con el reporte. La agresión y la deportación. Activistas en Texas exigen un alto a la violencia que han ejercido agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos contra los migrantes haitianos que intentan cruzar la frontera buscando asilo. Lo que vimos en Del Río fue algo brutal, pero sin embargo es algo que ha estado pasando desde hace ya muchos años. Y lo que más nos sorprendió es de que esto suceda dentro de una administración demócrata que decía que iba a cambiar las cosas. La crisis en la frontera movilizó a este grupo de activistas que defienden los derechos humanos para exigir al presidente Joe Biden el fin de las deportaciones expeditas. Refugiados de Haití, de Centroamérica, no están siendo protegidos, están siendo deportados. Finalmente, Biden tiene que dar un paso
de buena fe hacia las comunidades migrantes latinas, eliminando el título 42, la política de expulsión. Mientras que funcionarios de refugios como Casa Anunciación en El Paso, Texas, ya se preparan para recibir a los migrantes haitianos una vez que sean liberados por las autoridades migratorias. Cuando ellos deciden soltarlos es cuando nos los entregan a nosotros. El papel de nosotros es darles alojamiento, darles comida, darles un lugar donde llegar y luego ayudarlos a hacer contacto, comunicación con familiares, amistades en los Estados Unidos. El enviado especial del gobierno de Biden para Haití dimitió ayer jueves en protesta por las expulsiones masivas y los malos tratos hacia los migrantes haitianos. Entre tanto, Honduras registró el tránsito irregular de unos 10.000 extranjeros en el mes de agosto. Óscar Ortiz nos dice que la mayoría provenían de Haití, Cuba y Venezuela y que su arribo tenía un mismo objetivo. Honduras continúa registrando un intenso flujo migratorio irregular con la llegada de extranjeros, principalmente haitianos. La Organización Internacional de las Migraciones contabilizó que 10.514 personas se encontraron durante el mes de agosto en tránsito irregular dentro del territorio hondureño. Cerca del 45% son de origen haitiano, un 34% son cubanos y el resto proveniente de Venezuela, Chile, Nicaragua e incluso desde Asia. Un experto alega que la falta de control migratorio convierte a Honduras en un país de tránsito irregular para otros países del mundo. No estamos viendo que se esté investigando qué redes, quiénes son los que están haciendo este negocio a nivel nacional, regional e internacional. Y eso es muy delicado para la seguridad de nuestro país y también para el respeto que debe existir en este manejo. El sector oriental en Honduras, colindante con Nicaragua, se ha convertido en la ruta utilizada para este tránsito irregular de personas. Algunos son capturados e incluso deportados, mientras que otros utilizan puntos ciegos en su intento por llegar a Estados Unidos. Y los informes que tenemos de gente de Asia, del centro de Asia, son personas con una cultura, una religión bien diferente y precisamente son del grupo étnico donde han habido atentados en los Estados Unidos y están pasando por nuestro territorio. La Voz de América buscó a las autoridades de migración y Cancillería en Honduras para conocer un reporte de este flujo de migrantes haitianos, cubanos o venezolanos. Sin embargo, se llamaron al silencio. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. El cambio climático, los flujos migratorios, la pandemia del coronavirus y la seguridad alimentaria han sido ejes centrales de las conversaciones que durante esta semana se han sostenido en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por supuesto el Mundo al Día ha estado presente desde Nueva York, siguiendo paso a paso cada una de estas reuniones. Comenzamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿se ha llegado a algún acuerdo en cuanto a los retos migratorios en la región? Ningún acuerdo, al menos pronunciado o de manera pública por los jefes de Estado o las delegaciones de alto nivel esta semana. Eso sí, se habló sobre los diferentes flujos migratorios en la región, tanto el de venezolanos en países latinoamericanos como el flujo de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos y México. Sobre ese tema tenemos el siguiente reporte. Estados Unidos aprovechó la semana de alto nivel de Naciones Unidas para abordar los desafíos migratorios con los cancilleres de México, Belice y Centroamérica, a excepción de Nicaragua. México abogó por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, según indicó a La Voz de América la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de ese país. Bueno, en primer lugar es importante decir que tenemos que tener una coordinación, sobre todo para que se respeten los derechos humanos de los migrantes, sea cual sea su situación o en el país que estén. Ese ha sido, yo creo que uno de los puntos más importantes. Por su parte, el Departamento de Estado destacó en un comunicado que la conversación se centró, entre otras cosas, en avanzar en los esfuerzos conjuntos para responder al éxodo desde el Triángulo Norte, pero no brindó detalles sobre compromisos específicos sobre el tema. Las conversaciones ocurrieron mientras la Casa Blanca es objeto de críticas por el trato a miles de migrantes que acampan en su frontera con México y por la expulsión de cientos de haitianos. No es un problema que es simple, que digamos solamente trata una línea de trabajo, es algo que está muy enraizado obviamente en nuestra región y va a llevar su tiempo, pero es una política que obviamente estamos poco a poco desenvolviendo y tratando no solamente con mucho cuidado, pero también con mucha inversión.
En el caso de la migración desde Venezuela, el encargado de ACNUR aseguró que siguen haciendo falta recursos para atender a este flujo de migrantes. Gracias, Jorge. Y ahora veamos las expectativas que hay en cuanto al control de la pandemia y los acuerdos para enfrentar el cambio climático. Laura Sepúlveda, ¿qué se ve venir para lo que viene de esta Asamblea General? Bueno, pues en este momento sin duda lo que se espera es saber qué va a pasar con los 500 millones de vacunas que fueron anunciadas por parte del gobierno estadounidense, saber cuántas le van a corresponder a América Latina. Son anuncios que esperamos conocer prontamente y bueno, sin duda en cuanto al cambio climático estamos a la expectativa de nuevos encuentros. Lo que está claro es que se reiteró el compromiso de las naciones en medio de esta Asamblea General. Cerca de 100 países en vías de desarrollo recibirán las 500 millones de vacunas que serán donadas por Estados Unidos, según se conoció durante la Asamblea General de la ONU. Será un paso para reducir la brecha al acceso a la inmunización destacada por el canciller mexicano. Mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna. La cantidad que será enviada a países latinoamericanos aún no está definida, pero funcionarios del gobierno estadounidense afirman que la región es una de sus prioridades. El tema central de la Asamblea General es la reducción de la huella humana en el medio ambiente y el delegado de la Casa Blanca para Asuntos Climáticos se refirió a Brasil, que posee el gran pulmón vegetal que es el Amazonas. En términos de Brasil, necesitamos ayuda con el tema de la deforestación del Amazonas. Tenemos que reducir la deforestación, estamos trabajando con el gobierno y estamos teniendo buenas conversaciones. Las naciones participantes del evento, que reúne cada año a líderes mundiales, reiteraron su compromiso en esta materia. La humanidad necesita crecer, destacó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a referirse a la necesidad de llevar a la práctica los acuerdos plasmados en papel. Será el próximo 1 de noviembre que se reúnan nuevamente líderes de todas partes del mundo, específicamente en Escocia, para seguir tratando el tema del cambio climático y así reducir el impacto que estamos registrando y el que ahora es ya irreversible. Nos vamos a México porque a esta hora aún no llega la delegación de Nicolás Maduro prevista a reunirse con la Plataforma Unitaria de Venezuela durante la que sería la tercera ronda de diálogo que debería empezar este viernes. Nos enlazamos con nuestra enviada especial a Ciudad de México, Celia Mendoza. ¿Cuál es el ambiente y qué es lo que ha sucedido? Yasmín, hasta el momento no hay señas de cuándo podrían llegar los miembros del gobierno de Nicolás Maduro, dirigidos por Jorge Rodríguez. A pesar de que su equipo de trabajo, jefe de prensa, se encuentran aquí, todavía no se sabe si esta reunión empezará hoy o si se pospondrá. En medio de tensiones, tras el anuncio del equipo negociador de Nicolás Maduro de la incorporación de Alex Saab a su equipo negociador en el diálogo de México, el inicio que estaba previsto de la tercera ronda de encuentros este viernes en la tarde no ha ocurrido y se desconoce cuándo se va a dar. En la sesión que estaba prevista para este fin de semana, el equipo negociador de Noruega agendó que se aborde el tema de la institucionalidad y la reforma del sistema judicial, tema al que se refirió el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. Yo creo que es tan importante en México en este momento la negociación, porque tiene una conversación sobre el sistema judicial. O sea, ¿cuál es la justicia? Y agregó: estamos dispuestos a apoyar este proceso de negociación y flexibilizar las sanciones cuando haya cambios. Estamos dispuestos, queremos hacerlo. Vamos a ver lo que pasa ahí en México. La comunidad internacional tiene los ojos puestos en esta negociación, explicó a La Voz de América Igor Cuoto, exdiplomático venezolano y experto en negociación de la Universidad de Harvard. Hay una misión de la Unión Europea que está esperando los avances de México para decidir si va a Venezuela como observador y cuáles son esas condiciones que tienen que darse en esas elecciones el 21 de noviembre en Venezuela para participar como observador. Por su parte, Nicolás Maduro, esta semana ante la ONU, afirmó que la participación de la oposición es un resultado directo de la mesa de diálogo. Hemos logrado que vuelvan a la política, a la Constitución y al camino electoral.
Esta situación se da en medio de la ratificación de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y la presentación del reporte de la misión de determinación de los hechos ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Muchas gracias, Celia, y usted quédese porque más adelante, discordia en la comunidad médica por la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Detalles en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continúa el debate en Estados Unidos en torno a cuáles son los grupos de la población que deben recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. José Pernalete nos da los detalles. Una decisión poco usual emanan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades al aprobar la tercera dosis de la vacuna Pfizer para trabajadores en puestos de riesgo, incluso maestros y personal de atención al público, además de los médicos y enfermeros. La medida se adoptó a pesar de que una junta independiente había votado en contra de esta etapa de la inmunización. El presidente Joe Biden destacó que esta urgencia está sustentada en la investigación científica. La decisión de administrar la dosis de refuerzo, cuándo comenzar y quién la recibirá, queda en manos del científico y los médicos. Compramos suficientes vacunas de refuerzo y los consultorios médicos de los estados y las farmacias y los centros de salud comunitarios se han estado preparando para recibir vacunas. Biden recordó que así como las otras vacunas, el refuerzo de Pfizer es gratis y puede estar disponible en 80,000 puntos del territorio estadounidense. Inicialmente, esta tercera dosis se había aprobado solamente para mayores de 65 años de edad y personas con condiciones de salud comprometedoras. De hecho, datos recientes indican que solo hay un caso positivo confirmado por cada 5,000 estadounidenses completamente vacunados por día. Están lo más seguro posible, están en buena forma y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo así. El presidente lamentó que aún existan 70 millones de estadounidenses con una sola dosis. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al volver, llueven las críticas al presidente Nayib Bukele. Les contamos por qué. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés.
La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Tras las continuas detenciones de miembros de la oposición y restricciones a la prensa en Nicaragua, ahora el Consejo Supremo Electoral determinó que las campañas preelectorales no pueden realizarse de forma tradicional. Donaldo Hernández nos reporta. Este sábado inicia la campaña de los partidos políticos que participarán en las elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral, que supervisa el proceso, anunció restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Para hacer toda esta jornada no debe pasar más de 200 personas, los 2 metros de distancia, al entrar y salir de ese lugar tomar todas las medidas sanitarias. El Poder Electoral recomendó a los partidos políticos hacer campaña principalmente de forma virtual y quienes hagan actos presenciales deberán durar hasta 90 minutos. Sin embargo, dirigentes de la oposición que quedaron fuera del proceso electoral señalan al partido oficialista de ser el principal organizador de aglomeraciones. Las alcaldías que controla el partido de gobierno llaman a miles de personas a participar en procesiones y actividades festivas. Por su parte, médicos independientes dudan que se cumpla con el protocolo del Poder Electoral, porque ni siquiera en las jornadas de vacunación se respeta el distanciamiento social. En las mismas vacunaciones vos tenés espacios que no son los adecuados porque es una persona pegada a la otra, es una salvajada. Deberías tener 3 metros entre una persona y otra. Sin embargo, el Poder Electoral confía en que su protocolo ayudará al Ministerio de Salud a combatir la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele enfrenta críticas por su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también por la manera irónica en la que se autodenominó en Twitter. Claudia Saldaña con más detalles. El presidente Bukele ha sido nuevamente blanco de duras críticas. Cambió su biografía de Twitter para autonombrarse como el dictador más cool del mundo. Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, considera ese gesto como reprobable. Que alguien se tome a broma el carácter de dictador, cuando conocemos históricamente lo nefasto que han sido estas personas en el mundo por las actuaciones que han llegado a desarrollar, es lamentable. Bukele sigue generando controversia ante la comunidad internacional, que señala constantemente que el carácter autoritario del presidente ha debilitado la democracia, el orden del funcionamiento del Estado y la separación de poderes. La Fundación Internacional de Derechos Humanos le hizo un llamado a reflexionar sobre la seriedad de la comunicación presidencial y del cargo que ocupa. En su breve discurso en la Asamblea General de la ONU, Bukele habló de diferentes momentos de crisis en la historia y de un nuevo camino para El Salvador. En lugar de volver a pedir una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo, en donde nos unamos como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos, estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino.
Pero según los analistas, Bukele no aprovechó adecuadamente el espacio en la ONU porque no abordó las crisis de su propio país ni los resultados de su gestión. Más pareciera aquel muchacho de universidad que llega a defender un trabajo pero que no lo ha estudiado y solamente llega a improvisar. El gobierno de Estados Unidos también ha hecho repetidos llamados de atención al presidente Bukele a respetar la democracia y la institucionalidad del país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En breve, un reconocido escritor nicaragüense tilda de fracaso total a la revolución sandinista. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, acusado por el gobierno de Daniel Ortega de incitar al odio y la violencia, fue una gran figura de la revolución sandinista, pero durante una entrevista con Julia Riera dijo que esa revolución fue un fracaso total. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez narra un fragmento de su última novela, titulada Tongolele no sabía bailar. La obra, que ha sido prohibida en su país natal, se apoya en la ficción para narrar el contexto de crisis que vive Nicaragua. Retrata este régimen que es esotérico, que se basa en creencias mágicas del más allá. El ganador del Premio Cervantes 2017 se enfrenta a una orden de arresto en su país natal. Es acusado por el Ministerio Público de delitos como realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. Me pareció que causaría irritación en las altas esferas de poder, pero hasta el punto de que se prohibiera el libro o aún más de que me persiguieran acusándome de distintos delitos, creo que no llegué a pensar en eso. Ramírez explica que al imputarlo a él, el gobierno de Ortega estaría buscando castigar la libertad de palabra. Entonces me parece que cuando las tiranías deciden cerrar todas las puertas, nunca olvidan cerrar la puerta de la libertad de expresión. Ramírez explica que planea quedarse hasta finales de octubre en España para atender compromisos literarios y que después volverá a Costa Rica, donde 7 expresidentes solicitaron al Congreso que otorgue la naturalización honoraria al escritor. Julia Riera, Voz de América, España.
Un grupo de expertos se adentró en el llamado Pozo del Infierno, una cueva de 112 metros de profundidad y 30 de ancho en Yemen. Muchos mitos se han tejido alrededor de este enorme agujero. Algunos dicen que es una prisión de demonios, pero el equipo de exploración de cuevas de Omán solamente encontró serpientes, ranas, pájaros y perlas. Con las imágenes nos despedimos esta semana y nos vemos de nuevo el lunes con más información aquí en El Mundo al Día.